soles. Bien, ahora sí. ¿Se llega a ver? Yo compro de 3. No, no se nota. Ah, Ya, ahora ahora sí, listo. Ahora sí. Dale, Ya, empieza. muy bien. Sí, Bueno, ya, sí. Yo compro de adelante. 3. he tratado de hacer esta diapositiva rápida. Me van a disculpar, de repente quizás haya unos pequeños errores ortográficos, pero voy a empezar. A ver, el tema de hoy día es lo que es la importancia de la informática educativa. El que les habla, pues en pocas palabras, tiene poco más de 20 años trabajando en el mundo informático. Yo soy magíster en educación informática educativa, soy licenciado en educación matemática e informática, soy técnico de computación, también reconocido, y tengo una segunda especialidad. Bueno, actualmente dispongo de tiempo de todo el día y podría resumir esto de aquí, de informática educativa, que es el nuevo cambio que tenemos hoy en día ante el uso de las computadoras. ¿Se puede realmente aprender con una computadora? Sí, realmente sí se puede, ¿no es así? Por ejemplo, les voy a decir a ustedes, muchos de nosotros a veces dicen que no se va a poder, pero en realidad sí se puede. ¿Por qué? A ver, ¿quién no usa un celular? Yo pregunto, ¿un celular será una computadora? Sí, es una computadora. ¿Quién no usa una red social? Un Facebook, un WhatsApp, un Twitter, un Skype, ¿no? Todas esas redes sociales es parte de la computadora, ¿es así? Entonces, estamos aprendiendo, estamos usándolo de una manera de repente quizás un poquito abusiva, pero realmente aprendemos muchas cosas. YouTuber, las redes sociales, ¿sí? El Skype, el Cisco, que son páginas que ya nos ayudan bastante a nosotros a poder entender muchos temas de la actualidad, ¿no? Bueno, así hago la introducción de lo que vendría a ser informática educativa. ¿Ya, amigos? Ahora sí, en la clase anterior habíamos hablado de lo que era computación informática. ¿Qué es computación informática? Vamos a recordar lo que hablamos de eso. Computación informática computación se refiere a todo lo referente a una computadora. Por ejemplo, puede ser un USB, puede ser de repente Windows, puede ser de repente una laptop, puede ser una PC, hasta una cafetera podría ser una computadora. A veces uno dice, pues, no, ¿cómo va a ser mi cafetera? ¿Cómo va a ser mi radio, mi alarma? ¿Cómo va a ser una computadora? Definamos lo que es una computadora. Una computadora es una máquina tonta, ¿no es así? Un aparato electrónico que lo que hace es repetir las acciones que uno le ordena. Que uno le ordena. Y para saber qué es una computadora, recordemos que hemos hablado de que una computadora debe tener su CPU, debe tener, ¿qué más? Debe tener su pantalla y su teclado. ¿No es así? A ver, una alarma, ¿tiene pantalla? Sí. ¿Tiene su CPU? Sí. Y bueno, internamente pues tiene su teclado táctil, ¿es así? Bueno, entonces de esa manera nosotros sabemos lo que es una computación. ¿Informática qué será? Informática va a ser todo lo referente a lo que yo puedo decir de computación. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, este USB. Este USB es parte de computación. Pero si yo digo que este USB es negro, es de plástico, es de 128 gigabytes, ¿ya? Es pequeño, tiene un corredizo aquí, tiene tales medidas, es de la marca Kingston. Entonces todo lo que yo estoy hablando de este USB va a ser informática. ¿No es así, amigos? Bien, entonces informática educativa, estamos conociendo de que nosotros podemos utilizar muchas cosas en el mundo hoy en día. ¿No es así? Por ejemplo, tenemos, que el mundo se está globalizando, se está cambiando hoy en día, ¿no? Antes, por ejemplo, nosotros andábamos, pues, no es así, de una manera rutinaria, ¿no es así? Por el campo, por la calle. Pero hoy en día notamos ahora que tenemos, ¿no es así?, las computadoras a nuestro lado. Tenemos muchos aprendizajes, muchas competencias, muchos lineamientos que nosotros tenemos que optar por aprender, ¿no es así? El educador, por ejemplo, nosotros los profesores tenemos un ambiente, un desarrollo, un currículo, baches de evaluaciones que tenemos que nosotros desarrollar en una línea recta, ¿no es así? Bien, vamos a continuar porque este es un tema un poquito amplio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes, si comparamos un joven de hace 20 años con un joven actual, vamos a darnos cuenta que los jóvenes o los nuevos seres que están naciendo ya nacen prácticamente con una destreza, nacen con una habilidad, ¿no es así? Vamos a llamarles nativos informáticos, ¿no es así? De eso vamos a hablar en este tema de acá, ¿ya? ¿Quiénes son los nativos informáticos o nativos digitales, podemos decir, ¿no es así? A eso llamamos nosotros a aquellos alumnos o aquellas personas que tienen ya conocimientos ya previos antes de llegar a la escuela.
¿No es así? A veces los niños en la casa viendo a su papá cómo maneja su celular, a veces manejando el televisor, a veces, qué sé yo, poniendo el microondas. Hasta el microondas es una computadora, sabemos muy bien eso, ¿no es así? Entonces estas personitas, estos seres, estos hijos, estos nuevos humanos, se podría decir, ya son prácticamente personas pues que vienen con una noción, con algo nativo, ¿no es así? Dentro de su desarrollo, ¿no es así? Bueno, hablemos un poquito de la escuela. En la escuela hoy en día, por ejemplo, tenemos nosotros grandes desafíos. Tenemos bastantes cositas que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, tenemos nosotros los desafíos. ¿Cómo podemos hacer llegar a un alumno un aprendizaje? ¿Cómo? Nosotros para poder preparar una clase tenemos que tener cierta experiencia. Nosotros no podemos lanzarnos a la piscina sin saber si tiene agua o de repente si no sabemos nadar. Nosotros tenemos que ser bien objetivos. Tenemos que desarrollar nosotros los temas y tratar de llegar al alumno de la forma más sencilla posible. Entrar a su mundo. ¿No es así? No se trata de que yo sé todo. No se trata de que de repente tú no sabes nada. Se trata de que yo tengo que entrar a ellos de una forma suave y una forma en que tú me puedas entender. A veces el docente tiene que llegar a compartir con ellos de repente quizás una conversación en grupo y uno lo va entendiendo, va viendo pues que tal alumno o tal persona desarrolla ciertas habilidades y entonces dentro de sus habilidades tenemos que nosotros entender que este alumno tiene muchos potenciales. No podemos nosotros presionar a los alumnos a hacer algo que nosotros deseamos que ellos hagan, no. Todos nosotros somos inteligentes, tenemos ciertos dones, ciertas habilidades. El docente tiene que tener cierta experiencia para poder desarrollar esto, ¿no es así? Bueno, seguimos. A ver, ¿cuál es el desafío en sí de la informática educativa? El desafío en sí es que la enseñanza tiene que ser mediante el uso de las computadoras. Tenemos que aprovechar esto de aquí, ¿no es así? Ante el uso de las tecnologías. Esas tecnologías las vamos a llamar TICs, ¿está bien? TICs. ¿Y qué serán las TICs? Las TICs en sí, ¿no es así? Es el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación. Este es el resumen de lo que vendría a ser las TICs. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a ver, si tenemos nosotros quizás que subir a un segundo piso, ¿ya? Y notamos que para subir al segundo piso notamos que hay dos escaleras. Notamos que hay una escalera que es electrónica y hay una escalera normal. ¿Está bien? Listo. Entonces esa escalera electrónica probablemente sea la mejor TICS. ¿Es así? ¿Por qué? Porque es una tecnología nueva, porque yo no me voy a cansar. Pero vamos a imaginar de repente quizás que se fue la luz. Se fue la luz. ¿Cuál será la mejor TIC? ¿La escalera electrónica? No, la mejor opción para el uso de esa tecnología va a ser la escalera normal. Entonces, ¿qué quiere decir? TICS va a ser el uso adecuado de la tecnología de acuerdo a nuestras posibilidades para poder llegar a un punto o para podernos comunicar con lo que queremos desear, ¿no? Hacer, ¿no? Bueno. Nelson, Sí, dígame. una cosita. Parece que hay personas conversando en tu entorno que Ya. generan Diga, por interferencia. favor, un ratito, por Dígale favor. que guarden silencio, por Por favor, ¿sí? diga. Ya le dije, ya un ratito. Sí, lo que pasa es que la hora está un poquito, no sabían que iba a ser la clase. Discúlpenme. Ya. Continúo. Entonces, informática educativa, eso va a ser, ¿no es así? Es llegar al alumno o llegar a esa persona por medio de el uso de las computadoras. ¿Ya? Muy bien. Las modalidades que tenemos. Por ejemplo, tenemos, bueno, tenemos quizás de repente un enfoque nuevo, ¿no es así? Porque esta tendencia del uso de las computadoras no es normal. Un docente, por ejemplo, yo actualmente no tiende, pues, ¿no? a usar las tecnologías. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de las redes sociales. Si yo quisiera dictar mi clase ante un alumno, yo podría utilizar el Meet, podría utilizar el Cisco, podría utilizar el Meet, el Zoom, ¿no? Pero notamos ciertas deficiencias y ciertas ventajas que tiene cada una de ellas, ¿no?
Por ejemplo, este uso de aquí, este adecuado, yo me acuerdo que lo usé ya hace poco más de un año, ¿no? Y bueno, me había olvidado un poquito, pero sí, recordé rápidamente, ¿no? Bueno, entonces eso sería una forma de poder trabajar en esta nueva tendencia, ¿no? Ante el mundo globalizado, ante el uso de las computadoras, ¿no? Fines de la informática educativa, ¿no es así? Más que nada es pues gestionar la administración, llegar, ¿no es así? El aprendizaje ser alumno, y todo asistido por computadoras, pues, ¿no? Obviamente, ¿no es así? Bueno, yo ya hablé de las TICs, ¿no es así? Las TICs van a ser las herramientas que uno usa, pues, ¿no es así? Hoy en día que tenemos a nuestro alcance. Ya, mis estimados, bien. Bueno, el enfoque de las TICs en realidad es un tema muy amplio. A mí me gustaría que ustedes de repente quizás se dieran un poquito de tiempo, ¿no? El que les habla, yo antes de la pandemia he tenido siempre la costumbre de hacer mis PPTs, he tratado de hacer mis clases modelos, he tratado de hacer mis clases en los diferentes lugares que he trabajado, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado pues ya en varias universidades, en la Telesub, en la Cantuta, en Vallejo, bueno, ¿no? Y cada vez que he trabajado en institutos también. Y tengo aquí en mi canal, ahí van a ver un montón de videos, tutoriales con respecto pues a mi quehacer mío, ¿no? Actualmente yo dispongo yo uso un servidor, ¿ya? Llamado Huancalovers, ¿no? Y donde yo ahí estoy capacitando, ¿no? A los amigos que quieren asesoría y cursos, ¿no? Por ejemplo, este curso, ¿no? De soporte técnico, ¿no? Por ejemplo, este es un curso que le he llevado pues para un CEPRO, ¿no? Y ahí noto, por ejemplo, las guías de educación, veo sus cuestionarios. También he hecho bueno, esta es una página web, ¿no? Obviamente, ¿no? Tiene la cantidad de visitas y ya está todo desarrollado ahí con todo el itinerario, muy parecido a lo que vamos a hacer, ¿no? Y también he hecho las conexiones a base de datos, donde yo he tomado evaluaciones hasta por WhatsApp. Y bueno, les digo eso porque yo desde años atrás, desde que comencé a trabajar en educación, he tratado de ponerme retos donde yo mismo decía, pues no, y realmente podré tomar un examen de repente quizás sin verlos a ellos. Y sí, sí lo logré. Mis alumnos dieron un examen por WhatsApp, increíblemente, ¿no? Al usar un servidor, les podría César, decir que César, ya Sí, transcribió los no, 15 minutos, ya, creo que allí nomás para sí, repasar las preguntas, sí, César. ya, sí, sí, bueno, hay muy muchas bien, cosas mi más que podría hablar, estimado pero díganme ustedes. Juanca Torres. Sí, Sí, dígame. sí, sí, le agradecemos su participación, el estilo de esta entrevista que vamos a establecer un diálogo empezando con las interrogaciones de la doctora Dani Paredes. Ya, Entonces, le cedo el uso de la palabra a la doctora Dani. ya le escucho. Sí, Danita. ¿No? Muy buenas noches, Sí, señorita, ¿qué tal? Magíster Huanca. Sí, Usted inició la sustentación indicando acerca de la informática y diciendo que a veces se hace un uso excesivo o abusivo. ¿Cómo saber que ese uso es el más adecuado? ¿Hay algún estándar, algún nivel que nosotros podríamos decir hasta aquí nomás? ya. Voy a tratar de dar ejemplos, ¿no? Medio análogos, porque a veces uno explica de una manera en que a veces no lo podemos entender, ¿no? Le explicaba, por ejemplo, cuando yo quería subir, por ejemplo, a un segundo piso, ¿no? De una tienda comercial, ¿no? Y acostumbramos siempre, normalmente una persona común y corriente, acostumbra siempre subir, pues, ¿no? Por la escalera eléctrica, pues, ¿no? Y a veces uno se acostumbra a usar siempre la escalera, ¿no? Eléctrica, ¿no? O el ascensor. Pero si se va la luz, tenemos que optar, pues así, por otro tipo de medio de poder llegar, pues así, a nuestro objetivo. A eso me refería, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros tenemos que limitarnos, ¿no?
y la única forma para podernos limitarnos es a veces escuchar a las personas, no, a nuestros alumnos, ¿no? Nuestros propios alumnos nos van a criticar, nos van a decir, a veces está el delegado, a veces está, pues así, un alumno X o una alumna X nos va a decir, yo por ejemplo tengo mis hijos, ¿no? Son jóvenes, están en la universidad, un ingeniero, la otra contadora, y los escucho, ellos son jóvenes, y a veces para poder entender a mi alumno, yo tengo que ponerme en la posición, como quien dice, ¿no? De mi hijo, para poderlo entender a mi alumno, ¿no? Entonces, es así como yo trato de explicar, ¿no? Y hacer llegar a ustedes de que el uso excesivo, ¿qué quiere decir? No siempre nosotros vamos a obligar a utilizar algo nosotros a los alumnos, porque a veces ellos tienen ciertas limitaciones. A eso me refería. Adelante. Está bien, es solo que yo lo entendía desde otra perspectiva, Disculpe. indicando que así como se hizo de la tecnología educativa un uso y un abuso, también en la informática podría hacerse de esa forma. ¿No tiene nada que ver desde esa perspectiva? Claro. Bueno, recordemos que informática vendría a ser el uso del software, ¿no es así? El uso de las herramientas que no son físicas, más que nada. No, me refiero a las redes sociales. Muchas gracias, eso sería mi participación, Gracias. Muy bien, profesor muchas gracias. César. Muchas gracias también. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor ingeniero Penadillo para que usted pueda hacer las interrogaciones. Gracias, César. A ver, Nelson, Sí, profesor. partiste indicando dos términos, ¿no? Computación e informática. La pregunta es, ¿computación es una ciencia? Y de ser así, ¿qué estudia? Y por otro lado, si la informática también es una ciencia y qué estudia informática. Esas serían las preguntas. Ya, mire, los dos son una ciencia, ¿no? Pero los dos son como una pareja que no se pueden separar. Es como, ¿cómo le explico? A ver, es como la Facultad de Ciencias, ¿no? Que dentro de la Facultad de Ciencias tenemos a la matemática, a la biología, es decir, a las ciencias naturales, a la química, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Química es química, ¿no? Pero química tiene que ver bastante con matemática, porque la química se representa con números, entonces de alguna forma se atraen. Entonces computación e informática también andan de la mano, ¿no? Computación, vuelvo a repetir, es la parte referente a una computadora. Informática va a ser todo lo que yo podría decir de computación, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de software, puedo hablar, por ejemplo, de los aplicativos, de los programas. Esa es informática más que nada, ¿no? Y si hablamos de computación, pues podemos hablar, mencionamos impresoras, pantallas, lactos, USBs. Son ciencias, profesor. Gracias, César. A ver, continúa. Ya, señor Juan Catorre, Sí, profesor, dígame. ¿me escucha, cierto? He percibido en su expresión y en su cátedra universitaria, naturalmente, surge como el que dice manejando el televisor, alumnos, dictar clases modelos, un montón de videos, personas comunes y corrientes. Bueno, Ese lenguaje podría ser tanto más alturado, un tanto más propio a la cátedra universitaria, porque hablar de montón de videos, de clases modelos, por ejemplo, no, pues no percibo desde mi punto de vista. Tal vez podría explicarme por qué lo ha hecho de esta manera. ya. Profesor, hay un dicho que dice, la experiencia te vuelve maestro, ¿sí o no? El discípulo te vuelve, ¿no es así? Máster, como quien dice, Sí, ¿no? pero yo estoy preguntando específicamente cuál sería la expresión, por ejemplo, que puede reemplazar un hombre culto en una clase, mandando el televisor, alumnos, un montón de videos. Bien, yo quisiera darle
¿En qué consiste la gamificación dentro de la ciencia que usted o dentro? Lo escucho entrecortado. Sí, ¿cómo aplicaría usted en proceso de enseñanza-aprendizaje la gamificación? La ramificación. Ya. Bueno, a ver si lo he entendido. ¿Usted quiere saber cómo yo puedo llegar al alumno utilizando videos, los PPTs? ¿A eso se refería? Mm, ¿Me escuché bien? Perdón. Profesor. Profesor, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, estoy esperando su respuesta. Ah, ya. Disculpe, disculpe. Yo solamente le estaba haciendo una pregunta. Bien. Bueno, resulta que yo tengo habilidad, como le decía yo a un comienzo, tengo 20 años trabajando en este mundo informático. Sí, profesor, yo le he preguntado qué es la gamificación, cómo haría una clase con gamificación. Y le he cambiado la pregunta en vista de su silencio. ¿En qué consiste o cómo haría una clase con Mindomo o qué es un Mindomo? Un lindogo. Mindomo, Mindomo, No lo entiendo bien. Windows me dice. Mindomo, Lindomo. Mindomo, para un info, el término es bastante conocido, pues, profesor. Mindomo, ¿no? Y en el primero dije gamificación, para un informado como usted es bastante conocido. Ah, ya, un link. Usted se refiere a un link. ¿A eso se refiere? Bueno, eh, bueno, eh, yo tengo la facilidad, tengo que primeramente ver la forma, por ejemplo, de hacer llegar al alumno, por ejemplo, utilizar alguna herramienta que yo conozca o de repente buscando en el internet. Por ejemplo, yo quisiera hablar, por ejemplo, qué sé yo, acá por ejemplo he tenido que hablar de Word, de Excel, ¿no? Y más adelante, si hubiera tenido un poquito más de tiempo, hubiera hablado un poquito de Word y de Excel, ¿no? Y de PowerPoint, ¿no? Pero bueno, es cuestión de darle los puntos más principales. Por ejemplo, cuando uno habla de Word, por ejemplo, uno puede hablar, pues, explayarse 3 4 meses o 10 horas hablando de Word, pero tenemos que darle al alumno lo que realmente él necesita. Por ejemplo, para mí, en cuestiones de Word, para mí lo más importante, por ejemplo, es la barra menú inicio. ¿Es así? El inicio, ¿no? Por ejemplo, de PowerPoint, podemos hablar, por ejemplo, del menú inicio, insertar, diseños y transiciones, ¿no? Obviamente que cada menú es importante, ¿no? Entonces, los links que uno va a utilizar más que nada es abocarlo a la parte que más necesite el alumno. Por ejemplo, hoy en día el alumno va a comenzar a desarrollar, sea de cualquier especialidad, porque no todas las especialidades van a tender a utilizar la informática. Ellos se ven obligados ahorita hoy en día a utilizarla. Entonces, a ellos hay que darles, por ejemplo, si fuera un alumno de inglés. El alumno de inglés, por ejemplo, él va a desarrollar sus idiomas, esas cositas. Entonces, a ellos hay que enseñarles, pues, qué sé yo, el uso del PPT. Para ellos es muy importante porque ellos van a tratar de hacer videos, van a tratar de hacer llegar al alumno, ¿no es así? Por medio de diapositivas, ¿no? Hay que enseñarles a ellos a utilizar directamente lo que ellos van a utilizar. A eso podría yo, quizás de repente abocarlo, ¿no? Inducirlo al alumno para que no se me vaya por las ramas, pues, ¿no? Para que no se me vaya, pues, por el lado de otras tendencias, ¿no? Bueno, yo de mi parte he tenido muchas felicitaciones y no me ha gustado a mí un poquito rebuscar, ¿no? Ni tampoco estar muy metido a un solo sitio, ¿no?